La Asociación Internacional de Juristas, Interiuri, es una organización conformada por juristas y por profesionales que trabajan en la práctica forense y en la administración de justicia. Entre sus fines principales se encuentra la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Interiuris trabaja en España, trabaja colaborando con instituciones como la universidad o con el colegio de abogados, con la fiscalía o con el poder judicial, con estas instituciones, pero trabaja principalmente en América Latina. Allí en países como Bolivia, Perú, Cuba, Honduras, pero en Perú estamos desde hace unos años trabajando con varios proyectos y concretamente estamos ejecutando el proyecto sobre violencia de género, el proyecto actual, que es un proyecto de 2 años. Y se identificó que tratar y abordar la violencia de género lo reclamaban, digamos, los profesionales que integran las instituciones que tratan con las víctimas, que atienden a las víctimas, nos solicitaban que diéramos formación en materia de violencia de género y de ahí que trabajáramos con ellos. Lo más importante, la coordinación entre las distintas instituciones que atienden a las víctimas de violencia de género, es decir, la coordinación entre la policía, la fiscalía, los jueces, el poder judicial, el equipo médico y psicológico que trata a la víctima. La coordinación entre todas estas instituciones es fundamental y esa ha sido una de las conclusiones más importantes que se ha sacado en este taller. El programa Continúa es un proyecto que es a 2 años, llevamos el primero y el segundo se va a ampliar, digamos, los conocimientos que se han adquirido aquí en la ciudad de Lima, se van a ampliar a 5 zonas donde están integrados distintos distritos judiciales del país. La idea es replicar o ampliar estos conocimientos y multiplicar a estas distintas áreas y a los profesionales que integran las distintas instituciones en estos distritos judiciales. Bien, yo creo que nosotros lo que podemos aportar precisamente es eso, desde nuestra experiencia, el éxito que supone la posibilidad de que la víctima tenga facultades para ir al colegio de abogados y le designen gratuitamente un abogado y un procurador, ejercite la acción penal al margen de que lo haga el Ministerio Fiscal de manera autónoma, también que aprovechen la experiencia de los juzgados de violencia sobre la mujer, en los que acumuladamente se pueden ver las pretensiones civiles, es decir, separación, divorcio por motivo de violencia de género o relacionado con la misma, aparte de los delitos que se hayan podido cometer entre esas personas. Y sobre todo el problema de la falta de coordinación, que aquí sí va mucho más avanzada y yo creo que allí es un verdadero problema. Falta de coordinación probablemente debida a la falta de confianza que existe por parte del Poder Judicial respecto de la actuación de la policía. La incapacidad de poder atacar el problema desde el primer momento que una mujer aparece por una comisaría de policía. El hecho de tener que esperar a que se cumplan una serie de días para que eso se convierta en delito, el hecho de tener que esperar a que haya una orden de un juzgado para poder incluso detener al presunto agresor, esa incapacidad, que es una incapacidad desde el punto de vista legal, porque no tienen la herramienta legal suficiente para poder actuar. Desde el punto de vista policial, la formación y la sensibilización hacia el tratamiento con la mujer. El no ver el problema de la mujer como un tema privado, el verlo como un tema de que es un delito público y que la policía tiene que actuar con ese tipo de delitos. Sobre todo sensibilizar a la gente de que cuando una mujer llega a denunciar un hecho, no es un hecho aislado ni privado dentro de una casa, es un hecho que atañe directamente a la sociedad, ataca a un delito público de la sociedad. Consideramos que este es un espacio súper importante, sobre todo porque las experiencias que ya vienen trabajando en España constituyen para nosotros un modelo y una ruta a seguir. Me da la impresión que los eventos tal cual han sido desarrollados con una metodología mixta, en donde primero hay todo un marco conceptual de la problemática y luego está el trabajo en talleres en donde esos conceptos se empiezan a discutir entre todas las instancias que están obligadas al abordaje de la problemática. Constituye para nosotros una enseñanza también. El intercambio de saberes, de experiencia es importantísimo porque además los talleres lo que permiten es la coordinación interinstitucional, ¿no? La riqueza del evento ha sido el poder congregar a las distintas especialidades que están obligadas a atender un caso de violencia o a prevenirla. Entonces, al estar todos los operadores acá y al poder interactuar
en base a una pregunta determinada, buscándole su solución, sí nos permite saber cuáles son nuestras fortalezas como institución y cuáles son los retos que debemos seguir. Parece mentira, pero son espacios como este los que permiten esa reunión que no necesariamente se da en otros momentos. Entonces esa es la riqueza del taller. He percibido que a nivel legislativo es un país que creía que todavía no estaba tan avanzado en tipificar lo que es los delitos de violencia sobre la mujer y en especial los delitos contra la libertad sexual o agresiones sexuales. Incluso estando ahí en Perú se aprobó la famosa ley de feminicidio, pero sin embargo, a pesar de que está legislado, sin embargo el problema de este país, en general de todo Perú, es el control de la ejecución de este tipo de hechos. A pesar de sentencias condenatorias no hay un control y no se ejecuta. Hay medidas de protección a favor de este tipo de víctimas de la violencia sobre la mujer, pero tampoco se ejecutan porque no hay ningún tipo de control. Ese es el problema de Perú. Comparten opiniones, compartes diferentes puntos de vista, los cuales son abordados por las diferentes instituciones y fortalece el trabajo que tiene que ser en equipo multidisciplinario, porque esto no es un trabajo aislado, sino es un trabajo en comunidad, es un trabajo entre todas las instituciones fortaleciendo un mismo objetivo, ¿no? Que es un objetivo de Estado. El conocer personas es un nivel agregado, porque ya no solamente tratamos entre quién es el representante de la institución, sino fortalece el estado de amistad, de trabajo en equipo, de cooperación, y nos permite salvar muchas vallas o obstáculos que se presenten en el día a día, entre comillas, operacional, pensando que cada uno tiene que hacer su trabajo aislado o ser protagonistas independientes de cada hecho, cuando en realidad este es un trabajo en equipo, lo reitero, es un trabajo de Estado. El Estado tiene como objetivo, entre todas las instituciones, llegar a un fin común, ¿cuál es? Luchar contra la violencia de género. La experiencia muy rica, riquísima, no solamente de todo lo que he recibido a nivel humano, que ha sido mucho, a nivel humano de mis compañeras, de mis compañeros médicos con los que he podido allí compartir su interés, su experiencia, sus ganas de trabajar. Eso es tanto o más importante que la propia formación. También me llamó la atención porque son unas personas muy formadas y con mucha ansia de seguir formándose. He encontrado que tienen además muy bien organizado el tema de abusos sexuales, con una gran preocupación. Por otra parte, el tema de maltrato, lo he visto que quizás nosotros llevemos ahí unos años de adelanto proporcionalmente. Le he visto con más problemas a la hora de definir el maltrato psíquico, la evaluación forense del daño psíquico. Y creo que quizás de las principales aportaciones que humildemente hayamos podido hacer, el tema de la coordinación institucional, trabajar de manera multidisciplinar con otros profesionales, trabajo social, psicólogo, incluso policía, que en la parte forense no solamente es médica. Una mujer víctima de malos tratos tiene mucha dimensión en toda su globalidad y, por supuesto, además de este hecho de coordinación, siempre implica reducir la doble victimización. Si las instancias están bien coordinadas, si se trata a la mujer desde distintos puntos de vista, vamos a reducir su victimización secundaria. Incidiendo quizás en las zonas rurales. Hemos visto que en Perú la parte de las zonas rurales tiene menos recursos, menos acceso a la formación y que no es comparable bajo ningún concepto con Lima, con la capital. Incluso las experiencias que nos han trasladado los propios compañeros médicos de allí son dimensiones completamente diferentes. Yo creo que sería aprender de ellos y también aportarle la medida que podemos en las zonas que están pues, con menos acceso. Hay que tener en cuenta que la violencia de género tiene unas características que le son totalmente propias y una de ellas que es una violencia de base ideológica, no es una violencia que pase porque yo pierdo los nervios, pierdo el control, es una violencia que tiene una base ideológica y su base ideológica es el sexismo, el asumir que por el modelo de hombre que yo me he educado, que he asumido y que he hecho mío, me considero con derecho, con poder, con más privilegios que cualquier mujer y lo intento imponer en mis relaciones. Entonces eso no se quita ni con terapias, aunque funciona, hay que reeducar, pero sobre todo hay que cambiar la base, hay que cambiar el modelo sexista de nuestra sociedad, hay que cambiar todo lo que es ese concepto, porque si no nunca vamos a acabar con la violencia. La única forma de acabar con la violencia es fomentando la igualdad y eso es un proceso educativo. Educativo en el sentido amplio, es decir, no solo de educación
formal, sino podríamos hablar de una socialización distinta, donde la educación es una parte fundamental, pero donde también intervenimos la familia, los medios de comunicación, todo esto. Si no desterramos el sexismo de nuestra socialización, si seguimos aprendiendo que hombres y mujeres somos no distintos, porque bueno, tenemos características distintas, pero sobre todo nos diferencian enormemente en nuestra socialización, nos enseñan que tenemos distinto valor, después cuando montamos una pareja vamos a querer repetir eso. Entonces nunca vamos a terminar con la violencia si no es fomentando la igualdad, y es un proceso educativo. Pues acercar un poco más ese tipo de manifestación de agresión psicológica, dando un concepto, dando una evolución y dando una manifestación cómo se produce en la práctica ese tipo de manipulación del agresor hacia la víctima, y no considerando el maltrato psicológico como una mera discusión o conflicto familiar. El delincuente ha dejado de ser ya un mero sujeto pasivo de una crisis matrimonial a convertirse en un verdadero sujeto activo de un tipo penal autónomo como es el maltrato o la agresión psicológica o psíquica, que es tan importante o más que la agresión física, no solamente por las secuelas que puede producir, sino sobre todo por las consecuencias tan negativas que tiene la víctima. Ese maltrato psicológico, aparte de darle mayor formación a la víctima, también requiere una mayor formación de todas aquellas personas que intervienen en el ámbito de la lucha contra esta lacra social que es la violencia. No solamente la policía, sino también los operadores judiciales, fiscales, incluso Poder Judicial, deben tener claro qué es ese maltrato psicológico y cómo combatirlo para ayudar a la víctima a salir del mismo. La violencia sexual ha sido uno de los temas que también se ha tratado en esta jornada. Esta violencia sexual, sobre todo lo que es dentro del marco familiar, que se da tanto el marido como el compañero sentimental y la mujer, pero sobre todo es un problema muy importante también el que se da con las hijas, con las menores que viven dentro del ámbito familiar. Junto con el estigma de la violencia sexual nos damos cuenta que nos encontramos con que son sus propios familiares y que en muchos casos tienen la carga económica, puesto que son ellos los que proveen económicamente a la casa de ingresos. Entonces las menores se van a encontrar con unas enormes dificultades a la hora de denunciar, con una falta de prueba a la hora de un procedimiento y con una gran dificultad a la hora del cumplimiento de la pena. Y también se han tratado en la jornada pues las distintas formas legalistas, tanto en Perú como en España, para darle solución con unos procedimientos más ágiles, con unos recursos mucho más abiertos, con una toma de pruebas también más adaptada a los menores, y se han llegado a unas conclusiones muy positivas que sirven tanto para la legislación y para el foro peruano como para el foro español. Considero muy importante la realización de este tipo de eventos para nosotras, las autoridades, los profesionales comprometidos con esta labor tan difícil, pero a la vez tan generosa, porque nos da la oportunidad de servir a aquellas personas que sufren por estos temas tan terribles, ¿no? Como es la violencia familiar. En realidad lo considero muy importante, en vista que no solamente incrementa nuestros conocimientos, sino nos permite tener de repente una amplia visión, no solamente del Perú, sino de otros países. Para empezar, las mejores impresiones por el nivel de profesionales que han llegado, tanto de España como de Perú. He podido recoger también el tratamiento, el procedimiento y las leyes que se aplican allá en España, que me parecen muy interesantes, y realmente me gustaría que podamos llegar de repente a ese nivel acá en nuestro país. Entonces realmente me encantó los procedimientos que ellos tienen y el respaldo legal que les dan allá, ¿no? En nuestro caso es un tanto más distinto, un tanto más limitativo, en vista de que hay limitaciones legales, ¿no? Incluso para una detención simple por violencia familiar. Pero la verdad yo me quedo muy gratificada por toda la experiencia que he podido recoger en este evento. De repente, entre autoridades en la ciudad de Cusco nos conocemos por nombre, básicamente documentariamente, pero en esta oportunidad he tenido la ocasión de poder conocerlos personalmente. Para empezar, llegamos juntos o viajamos juntos y ya íbamos intercambiando experiencias desde nuestro punto de vista. No, punto de vista policial, empezando el mío, el del fiscal, el del juez, algunas limitaciones y de repente algunas incluso descoordinaciones que existían y que en la actualidad las vamos a poder pulir, ¿no? Y las vamos a poder mejorar.
ahora se crea una relación de repente más cercana, más personal, y justamente quedábamos en ello, ¿no? De que ahora va a ser la coordinación directa, ¿no? Del teléfono, ¿sabe qué? O doctor, doctora, recuerda aquello, entonces nos va a servir bastante. Sí.